Hermanos, otra vez, buenas tardes, Dios me los bendiga. Los que nos acompañan por internet también, bienvenidos. Espero que todos tengan una copia del boletín. Ahí están unos blancos que pueden llenar, unas respuestas, el bosquejo del mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Y ya terminamos Explora a Dios y lo doy gracias a Dios por José Santiago que predicó la semana pasada. Hermano, él trajo la palabra de Dios, que Dios lo siga usando de esa manera. Y hermanos, ya estamos terminando noviembre, ya viene diciembre, pensando ya en Navidad. Si uno va de compra en Navidad, porque ya todos los árboles y luces y regalos ya empezó todo eso. Pero antes de nosotros enfocar en eso, hermanos, aquí en esta iglesia, Dios ha puesto en mi corazón tocar el mensaje o el tema de las fases de la salvación, las 3 fases de la salvación. Como los cristianos, hablamos mucho de la salvación, ¿no? Cristo vino a salvarnos. Yo soy salvo, tienes que ser salvo, predicamos, ¿no? La pregunta es, ¿salvación de qué? Y decimos, del pecado, del infierno, ok. Bueno, ¿cuándo seré salvo? ¿Ahora? ¿Después? ¿Cuándo es la salvación? Y muchos piensan, pues ya soy salvo, ya soy cristiano, yo hice esa oración, yo pasé al frente. Bueno, ok, bien. Y unos que han sido salvos, y muchos, quizás todos, algún momento u otro, pensamos, bueno, si ahora soy salvo, ¿por qué sigo sufriendo? ¿Por qué sigo yo batallando con este pecado en mi vida o alrededor de mí? Si soy salvo, ¿por qué es que no mejoran las cosas en mi vida? Con mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo. Al contrario, ahora que soy salvo, las cosas son más difíciles. Tengo más problemas que antes. Dios no me salvó, me trajo más problemas. Hay que entender que existen 3 fases de la salvación. La primera es salvación de la penalidad del pecado. Eso se llama la justificación, que Dios nos justifica. Esto lo inicia Dios y Dios lo lleva a cabo. Es el trabajo, es la obra de Dios, que Él mismo nos salva de la penalidad del pecado, que es la muerte. La segunda fase es salvación del poder del pecado. Eso lo llamamos la santificación. Dios nos santifica, nos libre del poder del pecado poco a poco. Y aquí es donde el cristiano ahora tiene un poco de responsabilidad. Pero Dios también nos ayuda en ese proceso. Él no nos deja solos. Él nos ayuda. Y la tercera fase o paso de la salvación es ser salvo de la presencia del pecado. En otras palabras, cuando Jesús regresa, por los que lo esperan en fe, nos sacará de este lugar y nos traerá a otro lugar donde estaremos fuera de la presencia del pecado, del sufrimiento, donde Él nos va a quitar cada lágrima, cada dolor, ya no va a existir. El pecado va a ser una memoria. Pero entonces, ¿por qué tocar este tema? La verdad es, esto es un paso más allá de doctrina elemental. Esto es un poco más profundo de simplemente entrega tu vida a Cristo, ser fiel a la iglesia, lee tu Biblia, ora, evangeliza. Esas cosas debemos y seguimos haciendo, ¿no? Pero es mi deber como pastor, el llamado que Dios me ha dado, enseñar sana doctrina. Según a Timoteo 2:1 dice, por en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Además de eso, la sana doctrina limpia la iglesia. Dice la palabra de Dios que en los postreros días vendrá un tiempo que no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos.
Siguiendo a Timoteo 4:3. No queremos miembros que buscan sus propios deseos, sino los deseos de Dios. Porque una iglesia que está llena de personas que buscan sus propios deseos es una iglesia donde Cristo no es la cabeza. Y si Cristo no es la cabeza, entonces esa congregación no es el cuerpo de Cristo. Es un cuerpo sin cabeza, y un cuerpo sin cabeza es un cuerpo muerto. La sana doctrina también, mis hermanos, provee entendimiento y dirección para vivir esta vida. Contesta las preguntas como las que ya hemos hecho. ¿Cómo sigo yo sufriendo como cristiano? ¿Por qué todavía hay problemas en mi vida? La sana doctrina nos da respuesta y entonces podemos tener confianza en Dios y superar esos momentos difíciles, ¿no? En vez de simplemente una doctrina que no es sana y decir, simplemente te falta fe. O la culpa la tienes tú por tal cosa o tal otra. No, tienes que dar más a Dios. Planta tu semilla, por eso todavía sufres, no has dado a Dios lo que es de Él. Y manipulan a las ovejas de Dios. Y Dios quiere que nosotros crezcamos y maduremos como sus hijos e hijas. Y escuchemos su voz y lo sigamos. La cuestión también ha surgido últimamente, la cuestión de, ¿cuál es mi responsabilidad como cristiano o cristiana? ¿Y cuál es la responsabilidad de Dios en mi vida? ¿Cuándo debo yo hacer algo y cuándo debe de Dios hacer algo? Yo esperar y confiar que Él va a obrar y yo hacer nada, sino esperar en Él, esperando, anticipando lo que va a hacer. ¿Cómo sabe uno? Entendiendo las fases de la salvación nos va a ayudar a saber estas cosas y más. ¿Qué hacer como cristianos? ¿Cuáles cosas son responsables? Si Dios me dio un talento o 2 o 5 como la parábola, ¿qué hago yo con esos talentos? Pero también, ¿qué esperar? ¿Cómo esperar con fe en Dios para ver su espíritu obrar en nuestras vidas y nuestro alrededor? Entonces, hoy empezamos con la primera fase de la salvación, que es la justificación. ¿Cómo ser salvo de la penalidad del pecado? Pero antes de ver lo que dice la palabra de Dios, vamos a ver 2 maneras erróneas, 2 maneras humanas que se usan para ser justificados ante Dios. El primer error es ser encontrado justo. Esto es ser justificado por obras. Muchos piensan así, si yo hago más cosas buenas que malas, el balance entonces me muestra que soy más bueno que malo, entonces ahora soy justo, porque soy 51% justo y solamente 49% malo. O más, ¿verdad? No. Un segundo error, ser hecho justo. Esto es el catolicismo, donde ellos creen que uno puede ser justificado poco a poco haciendo ciertas cosas a través de los sacramentos, a través de la membresía en la Iglesia Universal y otros requisitos. El proceso empieza con el bautismo del infante. Es el primer paso. Por eso, es tan importante para los que creen en el catolicismo. Se tiene que bautizar el bebé, el infante, o si no se pierde. Y también por eso infunde temor en dejar la iglesia católica. Porque si tú dejas la iglesia católica, pierdes tu justicia. Y si tú pierdes tu justicia, te vas al infierno. Y por eso la iglesia también, cuando excomunica a alguien, es muy seria la cosa. Porque básicamente te están echando al infierno. Y eso infunde un temor de dejar la iglesia. Y muchos quizás no piensan así, pero ese temor de dejar la iglesia existe, ¿no? Pero bueno, ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña la palabra de Dios? Dice que tenemos que ser declarados justos.
Hay una diferencia, ¿no? Ser declarados justos. Las primeras dos maneras, ser encontrado justo o llegar a ser justo, está basado en los esfuerzos humanos, en obras. Y eso es problemático, según la palabra de Dios. No porque es una iglesia cristiana, no porque es una iglesia bautista, pero esa iglesia está fundada en la palabra de Dios. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Bueno, qué bueno que me preguntaron. En Romanos 3, versículos 10 al 12, dice que en realidad nadie busca a Dios. No hay nadie bueno. No hay nadie que hace lo justo. ¿Cómo puede entonces uno hacer cosas justas y ganarse el balance? No. Y aun si uno trata de hacerse un poco más justo para encontrarse justo, ¿qué dice Dios? Isaías 64:6, que nuestras obras de justicia, aun si logramos hacer justos en los ojos de los hombres, en los ojos de Dios, nuestra justicia son como trapos inmundos. Entonces, cualquier esfuerzo humano, sea tratando de ganarse la justicia o hacerse justo, no nos ayuda a ser justos delante de Dios. Él nos tiene que declarar justos. Dios nos tiene que justificar. El verbo griego en el Nuevo Testamento, el verbo que es diakonau del Nuevo Testamento, significa la palabra declarar justo. No hacer justo, no es encontrar justo. La palabra significa declarar justo. Es un término legal que se usa en la corte. En Romanos 4:5, ahí están las citas, lo pueden anotar. Y en Romanos 8:33 al 34, vemos que Dios es el que justifica al impío. El hombre no llega a hacerse justo haciendo esto, haciendo lo otro, queriendo lo otro. No. Dios justifica al impío. La justificación viene de Dios, no por esfuerzos humanos. Entonces vamos a explorar esta verdad, la justificación, lo que es ser salvo de la penalidad del pecado. La esencia de la justificación. La esencia, básicamente lo que es esto, que Dios nos acepta, nos considera y nos declara como justos, porque tenemos fe en Él. Es la obra de Dios. Ahí está la definición. La justificación es una declaración legal donde Dios Padre nos ve en Cristo y nos declara justos. En sus notas escribe la palabra declara. Esto es muy importante. Escribe la palabra declara, subráyelo, ponle una estrellita, una carita sonriente, lo que quieran, pero escriban declara, eso es muy importante. Y también escriban en Cristo. Declara y abajito en Cristo. Y van a ver aquí más y más porque estos dos términos son tan importantes. Busquen en sus Biblias, 2 Corintios, capítulo 5. Les di varias citas porque hay muchas. No hay un versículo que se pueda decir que nos enseña sobre la justificación, pero sí hay unos claves y eso sí los queremos ver. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Estoy leyendo de la Reina Valera. Dice así la palabra de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay dos elementos de la justificación. ¿Ok? Hay dos elementos. La primera es esta. La deuda del pecado fue pagada. Escriban en su boletín. La deuda del pecado fue pagada. Tenemos absolución. ¿Sabes lo que es absolver? Me gusta mucho la definición. Dice esto. Absolver es liberar de algún cargo u obligación
o declarar libre de responsabilidad penal al acusado de un delito. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿no? Ahí dice 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. En Cristo, Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados. Nuestras transgresiones, esto es clave, nuestras transgresiones, nuestros delitos, nuestros pecados no son ignorados. Dios no tiene compadres o comadres que les dicen, mira, compadre, está bien, olvídalo, el pasado es el pasado, vamos a empezar de nuevo. Dios no acepta mordidas. Dios no acepta ofrendas de justicia. No. Él no puede ignorar, porque Él es un juez justo. Y un juez justo no puede ignorar la evidencia. La evidencia nos dice que somos culpables del pecado, ¿no? La deuda de nuestro pecado fue pagada, no ignorada. Fue pagada por Cristo en la cruz, ¿no? Y vamos a hablar de esto aquí un momento, pero primero les quiero dar un ejemplo de cómo esto funciona. Me gustó mucho este ejemplo por el pastor Daniel Akin. Dijo el ejemplo de bomberos. Con los bomberos están peleando contra un fuego fatuo, un wildfire. ¿Sabe lo que tienen que usar para contener el fuego? Más fuego. ¿Y sabe lo que hacen los bomberos? Ellos queman pasto para crear un borde entre el fuego que viene y las casas o la comunidad. Y los bomberos usan un fuego controlado para hacer un borde carbonizado que ya se quemó. Y entonces cuando terminan de hacer ese borde, ¿saben lo que pasa? Viene el fuego, las llamas, y cuando llegan a ese borde, ¿qué pasa? El fuego ahí termina y no llega a la casa, a la familia, a la comunidad. ¿Por qué? El fuego no puede quemar lo que ya fue quemado. Cuando se quemó, no se puede volver a quemar. Bueno, Cristo fue quemado. Cristo tomó el fuego de la ira de Dios por nosotros para crear un borde espiritual entre nosotros y el infierno. Y cuando uno entonces entiende eso, Cristo fue nuestro sustituto en la cruz. Él recibió la penalidad del pecado en su cuerpo por ti y por mí. Lo acabamos de leer, 2 Corintios 5:21. Vamos a leerlo de nuevo para entenderlo con más claridad. Al que no conoció pecado, Cristo siendo perfecto, no mereciendo este castigo, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Cristo somos declarados justos. En Cristo la penalidad del pecado ha sido pagado. Él es nuestro borde que nos protege de la penalidad del pecado. Pero no es suficiente ya que la penalidad fue pagada. Uno puede pensar, bueno, ya se pagó la penalidad, ya no soy culpable, pero todavía no soy justo. No soy culpable, pero no soy justo. Necesitamos justicia para entrar en la presencia de Dios. Es el segundo aspecto de la justificación. Primero, la paga del pecado, la penalidad es pagado en Cristo, pero ahora la justicia de Cristo es acreditado, en su boletín, acreditado al creyente. La palabra es impartir. Cuando nosotros ponemos fe en Cristo, Él entonces toma nuestro lugar en la cruz. Pero ahora porque Él fue justo, completamente perfecto, ahora también su justicia es acreditado a nuestra cuenta.
y recibimos, literalmente recibimos la justicia de Cristo. Hay una gran diferencia. No nos convertimos en justos. No es que ahora yo soy justo. No. Somos ¿qué? Declarados justos. Somos perdonados y recibimos la justicia de Cristo. Otra vez, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos ¿qué? Justicia de Dios. ¿En quién? En Él, en Cristo. Busquen Romanos 4. Hay unos 2 libros antes de 2 Corintios. Romanos 4. Aquí lo vemos otro ejemplo de esta verdad, que recibimos la justicia de Cristo. Romanos 4 en adelante dice: pero al que obra, no se le cuenta el salario como ganancia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Nuestra fe en Cristo se nos cuenta como justicia. Entonces, lo que vemos cuando ponemos fe en Cristo, Él no solamente toma nuestra penalidad, Él también nos da su justicia. Nosotros le dimos a Cristo nuestra penalidad y Cristo nos da su justicia. ¿Qué intercambio, no? ¿Qué intercambio? Y luego, porque tenemos no nuestra justicia, pero la justicia de Dios, ahora Dios piensa de nosotros, nos considera como justos en Cristo. No por mi propia cuenta, pero ¿quién? ¿Cómo? Amén. Entonces llegamos a la base de la justificación. La base es la persona y la obra de Jesucristo. Sin Cristo no tenemos justicia delante de Dios. Romanos 3:24, ahí está en la pantalla, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:9. Entonces muchos más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Mi favorito aquí, Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo, aquí el apóstol Pablo, no teniendo mi propia justicia. Pausa. Para los que creen que el apóstol Pablo es un santo y oran a él y lo estiman a él de una manera como ídolo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Yo no quiero mi propia justicia. No. Yo no quiero mi justicia por la ley, por cosas que yo hago o he hecho. Yo quiero la justicia de Cristo. Ahí está más el parafraseo, una parte del versículo, pero el versículo completo dice: no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Si el apóstol Pablo no quiere su propia justicia y quiere la de Cristo, ¿cuál debemos de querer nosotros? Por la sangre de Cristo somos justificados. Por su obra somos justificados. Somos libres de la penalidad del pecado. Entonces la pregunta es: ok, pastor, ya entendimos la justificación, es que somos declarados justos. No somos justos. Recibimos la justicia de Cristo. Nuestra penalidad cayó sobre Cristo. Y sabemos que todo está a base de la persona y la obra del Hijo de Dios, Cristo Jesús. ¿Cómo podemos asegurar que somos justificados? Bueno, esa es la condición de la justificación. ¿Qué es la condición que Dios nos da? Fe. Esa es la condición de la justificación. Fe, la fe. Romanos 4:5, ahí está.
cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Antes de ser declarado justo, antes de nuestra penalidad caer en Cristo, antes de recibir la justicia de Cristo, tenemos que tener fe. Fe en Dios, fe en el Hijo de Dios. Voy a buscar Gálatas 2:16, lo quiero leer en completo. Ahí en la pantalla no pude poner los versículos completos porque no cabían. Esto es tan importante que voy a buscar Gálatas 2:16. Y dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¡Wow! Está clarito, ¿no? El apóstol Pablo, el santo apóstol Pablo nos dice, para ser justos necesitamos fe en Cristo Jesús. Sin fe uno no recibe esta justificación. La fe no es justificación. La fe es el medio, el instrumento por el cual recibimos la justicia de Dios. ¿Ven la diferencia? La fe es el medio, es el instrumento. Dios tiene la justicia de Cristo en el cielo reservado, listo. Cuando Él ve que una persona pone su fe en su Hijo, ahí Dios le da la justicia de Cristo. No antes. Uno necesita tener fe en Jesús. Y la fe es importante, súper importante. Porque sin eso uno puede hacer todas las cosas correctas. Uno puede ser miembro de una iglesia buena como esta. Y si es una iglesia buena, que nadie le diga que no es. No fue un chiste. ¿Por qué se ríen? Cuando uno tiene fe, uno se da cuenta, uno reconoce que uno no puede. Y Dios sí puede. Busquen Efesios 2. A veces pensamos, fe mueve montañas. Y sí. Pero la fe también es una actitud del corazón. Efesios 2, versículo 8 y 9 dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados, ¿cómo? Mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Cuando uno tiene fe en Dios, uno llega al punto de realizar, yo no puedo. Hice todo lo que pude, hice más de lo que pude, me quedé endeudado espiritualmente, emocionalmente, quizás aún financieramente, y me quedé peor, como la mujer de flujo. Dice la palabra que ella invirtió todo por años buscando ser sana y ya no tenía recurso, y vio a Jesús caminando y ella pensó, si solo toco su manto, seré sana. Eso es fe. Si solo toco su manto. Y hacemos la historia. Ella lo tocó, inmediatamente fue sana. Eso es fe. Decir, si yo solo creo en Dios, si solo busco a Dios, si yo toco el manto de Jesús y lo sigo a Él, lo recibo en mi corazón, le confieso mi pecado, recibo su justicia y yo seré salvo de la penalidad del pecado. Recibiré la justicia de Dios y empezaré una vida nueva con Él. Cuando uno hace eso, el resultado de la justificación es paz. Paz con Dios. Romanos 5:1. Bueno, ahí está en la pantalla. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz
Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto es importante. Todos hablamos de paz. Ahora en París, ¿qué pasó? No hay paz, hay guerra contra el terrorismo. Ya viene Navidad, vamos a estar cantando de paz. Todos cuando ven el programa, ¿qué quieres para el mundo? Paz. Esa es la mejor respuesta que puedes dar a cualquier pregunta. ¿Cuánto quieres ganar? Paz. ¿Cuántos hijos quieres? Paz. Eso significa cero, porque con niños no hay paz. Hay gozo, pero no hay paz. No, estoy jugando, mis hermanos. Pero Dios es el juez. No tú ni yo, no la iglesia, ni mi familia, tu familia. Dios es el juez. Y los salmos dicen que todo pecado es contra Dios. Si tú pecas contra tu hermano o hermana en Cristo, el pecado es contra Dios porque has rompido la ley de Dios. Si pecas contra tu cónyuge, el pecado es contra Dios porque Dios dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo pecado, aun si es contra otra persona, es contra Dios. Puedes pecar en secreto y has pecado contra Dios. Entonces Dios es el que demanda la penalidad del pecado, que es la muerte. Y por eso tenemos que tener paz con Dios. Yo quiero tener paz en mi corazón. Bueno, si quieres paz en tu corazón, tienes que tener paz con Dios primero. Luego Él te dará la paz. Pero unos dirán, yo no soy malo. Yo no soy mala persona. O hay mucha gente buena en el mundo que no conocen a Cristo. Hay mucha gente buena. Cuando una tragedia pasa en este país o en otro país, wow, muestran los comerciales, dicen si quieren donar a la Cruz Roja, si quieren ayudar a tal lugar, wow, todo el dinero que fluye de parte de la gente, ¿no? Hay gente no cristiana que a veces parece ser mejor que los cristianos. Un poco problemático, ¿no? Bueno, a la gente pecadora, sin Cristo, sin la justicia de Dios, sin el Espíritu Santo, sí pueden hacer cosas buenas. ¿Sabían? Lo vemos, ¿no? ¿Por qué? Todo ser humano fue hecho en la imagen de Dios. Y cuando Adán pecó, se corrompió la imagen de Dios. Estamos corrompidos, rotos, pero no fue borrado completamente la imagen de Dios. Por eso nació Jesús de María. Y Jesús nació perfecto. En la imagen de Dios es Dios. Y por eso, por la gracia de Dios, los seres humanos, aunque somos rotos, estamos corrompidos por el pecado, aún sin el Espíritu Santo, por la imagen de Dios, podemos seguir haciendo de vez en cuando cosas buenas, cosas generosas, cuando se nos conmueve el corazón. Pero ante Dios, dice Efesios 2:1, todos estamos espiritualmente muertos. Y cuando estamos muertos, ¿qué puedes ofrecer un muerto a Dios? Nada. Entre nosotros mismos, de vez en cuando, ahora viene Navidad, el Christmas Spirit, y todos queremos hacer cosas bonitas, cosas en el radio, regalos para los necesitados, y nos sentimos bien. Y no hay nada malo con eso, pero no nos ayuda con Dios. No nos ayuda con Dios santo, justo, que demanda una penalidad por nuestro pecado. Pero eso es la cosa increíble. En Cristo vemos la justicia de Dios y su gracia a la misma vez. Algo imposible. Porque aunque Dios no puede ignorar nuestro pecado, a la misma vez no nos pudo ignorar en su amor y mandó a su Hijo. Y como ya hemos visto, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. 2 Corintios 5:19.
Dios en su amor quiere reconciliarse con nosotros. Aunque nosotros tenemos la culpa, nosotros somos los pecadores, nosotros somos los rebeldes, Él quiere reconciliarse con nosotros. Y nos extiende la mano en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tener un tiempo de reflexión. Y les quiero recordar que la justificación es ser declarado justo en Cristo Jesús. Ahí dice Romanos 10:4, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Quiero que todos cierren sus ojos. Y si tú estás aquí y tú necesitas ser justificado, tú necesitas recibir la justicia de Cristo, tú quieres que Cristo tome tu lugar, quiero que tú hagas esta oración ahí en tu corazón. Dile a Cristo, ahí como estás, dile: Cristo, ahora he entendido que yo necesito ser salvo. Dile: ahora yo te pido que me perdones mis pecados. Me arrepiento de ser malo, me arrepiento de mi maldad y te pido que me perdones. Dame la justicia de Cristo. Cristo, ven a mi corazón, yo te recibo, te abro mi corazón y quiero que tú me des la vida eterna, que tú me salves de la penalidad del pecado. Gracias, Dios, por salvarme. Gracias por Cristo y ayúdame a vivir para Él. Ayúdame a ser fiel. Gracias, Dios, por esta vida. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la